Bien, chicos, soy Juan, el profe de química. Quizás algunos los conozco porque son de la tarde y a los de la mañana quizás me han visto, pero no todos. Bueno, recibí un mail de que no entendieron algunos ejercicios de lo que fue el práctico. Bien, entonces vamos a tratar de repasar un poco todo, así ya podemos entender y podemos seguir trabajando, porque es la idea de que aprendamos. El trabajo práctico de cuarto año hablaba mucho sobre que les daba un número y a partir de ese número ustedes tenían que decir si correspondía o no correspondía y demás. Bien, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, a mi parecer, es entender la tabla periódica. Acá tengo a nivel general la tabla periódica, ustedes la pueden buscar y van a encontrarse algo más o menos parecido a esto. Ahora, lo que tienen que saber la tabla periódica es que está ordenada por características, por propiedades periódicas se le dice. Ahora, yo creo que puede llegar a ser un poco confuso entender números, elementos, características químicas y demás. Entonces, vamos a tratar de utilizar analogías. ¿Qué es una analogía? Es algo que se parece a algo conocido más o menos. Si nosotros vemos, la tabla periódica tiene periodos y grupos. ¿Ustedes qué conocen por grupos? Cuando uno habla de grupos, dice, qué sé yo, pensemos en esto, pensemos en si yo veo una persona con el pelo largo, negro, ropa negra y una remera que dice B8 o hermética, voy a decir que es metalero. Y automáticamente entra en el grupo de los metaleros. ¿Y qué utilicé yo para decir que era un metalero? Y prácticamente las características que yo veía por fuera. Los elementos se agrupan igual. En este caso tendríamos la columna de, pongamos, metaleros, la columna de reggaetoneros, la columna de, no sé, los que escuchan latino. Y así, más o menos. Pero ¿qué pasa? No son personas. ¿Bien? Entonces veamos. ¿Qué es lo que sucede acá? Bien. Entonces, vamos de nuevo con algunas cosas. Lo que nosotros vamos a estudiar va a ser el bloque S, bloque P y el bloque D lo vamos a dejar por el momento. Ya es un poco más complejo y no tiene sentido que lo veamos. Pero vamos a tratar de entender por qué bloque S, por qué bloque P y por qué bloque D. Para esto voy a borrar un poco esto y vamos a seguir un poco más con lo que sería la teoría atómica. Entonces, lo que tenemos nosotros es que vamos a repasar un poco algunos experimentos. Tenemos el experimento de Thomson, el experimento de Millikan y el experimento de Rutherford. En el experimento de Rutherford, que creo que es el más significativo para que podamos entender algunas cosas, el personaje lo que hizo fue lo siguiente, o sea, Rutherford quiero decir. Lo que hizo fue algo, se lo voy a explicar re sencillo. Desde esta cajita de acá, lo que hace es dispara un rayo. ¿Bien? Un rayo, una radiación particular. Y acá, esto que ven acá, era una lámina de oro muy, pero muy fina. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo de esta caja disparo un rayo para acá, lo más lógico sería que el rayo no pase. Pero ¿qué pasa? Era tan fina la lámina que el rayo sí pasaba. Ahora ustedes pueden decir, bueno, entonces si lo traspasó, le pegó acá. Y está bien, traspasó y pegó ahí. Pero no solamente pegó ahí, sino que también pegó acá. Y también pegó acá. Y resulta que también pegó acá. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que está sucediendo? Este rayo tenía una carga. Este haz de acá tiene una carga positiva. Ahora, ustedes bien conocen el dicho de que los opuestos se atraen y los que son iguales se repelen. Lo que sucedió es que este rayo cargado positivamente en partes la atravesó, pero si yo detecto puntos acá es porque tuvo que haber un rebote. Y es verdad, ocurrió un rebote. Y bueno, pongámosle que apareció por ahí y de acá. ¿Pero por qué rebota? Porque las cosas que son iguales se repelen. Ahora, che, profe, pero
también pegó acá. Y sí, porque se desvió, el rayo se terminó, ha chocado con algo y se desvió y terminó impactando en estos sectores. Bien, estas son láminas detectoras. Entonces, veamos qué pasa en este punto. En este punto, borro y vamos a hacerlo un poco, vamos como a intentar ampliar esa parte. Lo que sucede es que yo tengo sectores que tienen carga positiva. Bien. Ahora, si el rayo es positivo, cuando el rayo venga por este sector y toque este punto que es positivo, lo lógico sería que pasen un par de cosas. O bien rebota o se desvía. Ahora, si el rayo atravesó es porque no se topó con ningún punto positivo. Eso quiere decir de que hubo algún rayo que lo que hizo fue atravesarlo para que se detecte en la otra lámina. Bien. Entonces, en base a este experimento, se descubrió que el átomo tiene un núcleo positivo y otras cargas que están dando vueltas alrededor de él. Bien, entonces el rayo lo que hizo fue evitó la parte positiva o rebotó contra la parte positiva y siguió su camino, o bien pasó por este sector. Ahora veamos. Nosotros también sabemos que en la naturaleza existe algo llamado equilibrio. La naturaleza siempre encuentra la manera de tener su equilibrio. Entonces, a partir de mucha teoría y mucho avance a lo largo de la historia a nivel científico, se determinó o se estableció que un átomo tiene que tener un número de cargas positivas y un número de cargas negativas. Bien, entonces no puede existir solamente algo positivo en el universo, tiene que estar contrastado con algo negativo. Entonces, los elementos tienen, a partir de ahora, pequeñas partículas adentro que hacen a la composición global de lo que sería un átomo. Entonces, un átomo tiene un núcleo con un número de cargas adentro positivas y ese mismo número de cargas tiene que estar afuera distribuida. Si acá tengo 5, acá tendría que tener 5. Para que la carga total sea 0. Ahora bien, che, profe, pero está bien, las cargas positivas están todas dentro, pongamos. ¿Y las cargas negativas? ¿Por qué no se van? Y las cargas negativas no se van porque se sienten atraídas por la parte de adentro. Ahora, acá entra lo que sería la teoría de los matemáticos. Acá trabajaron muchísimo los matemáticos. ¿Por qué? Porque ahora les voy a tratar de explicar esto que se llama configuración electrónica. La configuración electrónica es el orden de llenado de las cosas. Imagínense lo siguiente. Si toda la carga positiva está en el centro, la carga negativa tiene que estar flotando alrededor, pero no podrían estar flotando así porque sí, porque terminarían chocándose. Y no tendría lógica que choquen, porque no sería un átomo estable. Entonces, aparecieron modelos. Ustedes ya conocen este modelo, de hecho. Orbitales atómicos. ¿Y qué es un orbital? Lo he recibido en algunos casos que un orbital es un caminito o es una línea por donde pasan los electrones. Nosotros ya conocemos algunos. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos al Sol y tenemos los planetas que giran alrededor de él. Bien. Ahora la pregunta es, ¿alguno de ustedes ve las órbitas? No, las órbitas no se ven. Las órbitas son probabilidades de donde puede ir un planeta. Entonces, el planeta está por acá y al cabo de un tiempo yo sé que el planeta va a estar acá. Y al cabo de un tiempo yo sé que el planeta va a volver a pasar más o menos por acá.
suponiendo que tenga este movimiento. Un orbital o una órbita es una probabilidad matemática de encontrar un objeto en esa línea que yo estoy trazando, imaginaria. Eso es un orbital. Y se representa en base a líneas, pero no es una línea. Es algo imaginario, es algo que se supone que tiene que pasar. Entonces, el primer orbital que aparece en química, que nosotros vemos, esto es a nivel básico, o sea, tampoco, no quiero profundizar demasiado porque es marearlos. Por eso vamos a ir de manera muy superficial. Hay un orbital que es el orbital S. El orbital S es como una esfera. Es toda una esfera. Imagínense que ustedes agarran una naranja y la vacían, o mejor, una pelota de fútbol, sin cámara, adentro que tiene aire. Y por afuera lo que ustedes ven es toda la cubierta de la pelota. Imagínense que una hormiguita va caminando por arriba de esa pelota. Ese sería el electrón. Nunca llega hasta el centro y siempre se mantiene en la periferia, siempre se mantiene sobre esa superficie. Bueno, el orbital S tiene esa forma. Este es un modelo matemático, es un orbital. Ahora, también hay otro tipo de orbital. El orbital P, que tiene una forma de símbolo tipo de infinito, pero, bueno, con un parejo, el mío es cualquier cosa. Ahora bien, un orbital P tiene esta forma, lo que significa que la probabilidad de encontrar un electrón generalmente se encuentra más en estos puntos. Hasta acá vamos, este es un orbital P. Sin embargo, fíjense que yo dije que esto es como una pelota de fútbol, como una cáscara de una pelota de fútbol. El orbital P no podría ser así, porque si es así, sería una línea plana. Y la cuestión es que todas las cosas ocupan espacio. O sea que esto debería ser tridimensional. Para que ocupe un espacio, el orbital P se multiplica por 3. Entonces, tengo un orbital P que va a estar sobre este eje, pongámosle el eje X, Y y el eje Z. Tengo otro orbital P que va a estar sobre este eje, y tengo otro orbital P que va a estar sobre el último eje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo haga la suma de todos los orbitales, bueno, esto no funciona, vamos a ver con algo un poco más fino. Cuando yo haga la suma de todos los orbitales y pudiera unir todo, me quedaría algo así, y la probabilidad de encontrar electrones siempre va a estar en los extremos. Entonces tendría una superficie, o sea, con volumen. Tenemos el orbital S y el orbital P. Ahora, un orbital S tranquilamente se podría fusionar con este y le daría un volumen a cualquier cosa. Y ahí es donde viene la tabla periódica por sectores, S y P. Veamos. Otra regla es que para cada orbital S le corresponden 2 electrones, que es la carga negativa de un átomo. Para cada orbital P, este sería el orbital S, para cada orbital P le corresponden 2 electrones. Ahora veamos. Un orbital S puede tener 2. Pueden estar dando vuelta por arriba 2. Ahora, cada vez que yo menciono un orbital P, no puedo no considerar los otros orbitales. Entonces, ¿qué sería? El orbital P tiene 2 electrones, pero ¿cuántos orbitales P dije que tenía? 3. Entonces serían 3P. ¿Y cuántos electrones tengo en total? 6. Seis electrones, bueno, pongámosles ahí, 2 electrones. Esto es para tratar de explicar cómo se conforma un átomo.
Ahora veamos. Esto grábenlo, o sea, escríbanlo. Y ahora vamos a lo siguiente. Vamos a volver a trabajar con la tabla periódica y vamos a entender un poquito más esto. Bien. Entonces, este es el hidrógeno. Acá tenemos el helio. Y ahora vamos a aplicar esto. Volviendo a la tabla periódica tiene algo llamado niveles de energía. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Crece. Y por acá, estos niveles de energía, uno los conoce, en los libros aparece como periodo. Ahora bien, si ustedes ven la tabla periódica van a ver que a cada elemento de la tabla periódica le corresponde un número. Para el caso del hidrógeno sería el 1, para el caso del helio sería el 2. Y acá seguiría litio, berilio. Acá tengo litio, berilio, sodio, potasio y sí. Y acá tendría el flúor, oxígeno, nitrógeno, carbono y acá tengo el boro. Bien. Che, profe, pero la pregunta podría ser, pero a mí me dijeron que me dieron un número y a qué grupo pertenecía. Bien, vamos a ver cómo se podía calcular eso sin saber los nombres, porque sin saber los nombres, y si yo les doy el número, ustedes tendrían que decir en qué grupo de periodo se encuentra. Veamos. En el ejercicio que hice para resolver, veamos. En la parte del punto 5 dice, se tienen los elementos Q y R cuyos números atómicos son 20 y 34 respectivamente. Señale la alternativa que no se cumple. Y acá es donde nosotros tenemos que pensar en la tabla periódica. Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Atrás de la tabla periódica ustedes van a encontrarse que tienen un pequeño dibujito con muchas líneas, que es parecido a este. ¿Eso qué quiere decir? Que en el nivel de energía 1, el único orbital que puede aparecer es el S. En el nivel de energía 2 puede aparecer un orbital S y un orbital P. En el nivel de energía 3 puede aparecer un orbital S, un orbital P y un orbital D. En el nivel de energía 4 aparece un S, P, un D y creo que un F. Pero a nosotros lo que nos interesa es llegar más o menos hasta el 3. No nos vamos a pasar de ahí. Entonces veamos. Si a mí me dan el número, qué sé yo, 9. 9. Si me dan el número 9, yo sé que este átomo tiene 9 ¿qué? Tiene 9 protones, 9 cargas positivas. ¿Y tiene qué? Y tiene 9 electrones. Yo sé que los protones ¿dónde se van a encontrar? Se van a encontrar todos en el centro. ¿Y los electrones dónde se van a encontrar? Afuera. El problema es, afuera, ¿de qué manera se van a encontrar? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a pensar en esto y decir, bueno, en el nivel de energía 1 solamente puede estar el orbital S. Y el orbital S, ¿cuántos electrones puede llegar a tener? El máximo era 2. Entonces, 1S, 2. Pero ¿cuántos electrones tiene? 9. O sea que me están faltando. ¿Dónde los pongo? Ese es el tema.
tengo que saltar al siguiente nivel. En el nivel 2, ¿qué orbital puedo tener? El S. ¿Y cuántos puedo meter en el S? 2. Entonces son 1S2, 2S, 2. Ya tengo 4. Pero me están faltando 5. Los tengo que acomodar en algún lado. Y bueno, profe, pero fíjese que en el nivel 2 usted tiene el S y el P. Y sí, la verdad que sí, puedo meter el orbital P. Y escribo nivel 2, orbital P. Y acá, ¿cuántos puedo meter? Si habíamos dicho que cada orbital P podía meter 2 electrones, y que yo, como era tridimensional la cuestión, yo puedo tener 3 orbitales P, ¿cuál es el máximo de electrones que puedo meter ahí? 6. ¿Puedo meter 6 acá? Puedo meter 6, pero no tengo 6. Si dice que tengo 9 electrones, ¿cuántos me estarían faltando? Están faltando 5. Entonces, 2P, 5. Bien, yo al principio dije que este era el bloque S, el bloque D y el bloque P. Ahora veamos, estoy en el bloque P. 1, 2, 3, 4, 5. Y bien, entonces lo que yo tengo es el flúor. ¿Por qué? Está en el nivel 2 de energía y está en el bloque P. En el bloque P. ¿En qué grupo? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ni siquiera tengo que saber el nombre. Yo con hacer esto ya puedo decir en qué parte de la tabla periódica está. Como si fuera una batalla naval. Bien, veamos. Sí, profe, pero a mí me dieron el ejercicio 5 y decía 20. Bueno, sigamos. Si no fuera este el caso, veamos con otro, con el del 20. Esto lo voy a borrar. Entonces, a mí me dan el número 20. Yo sé que es un elemento determinado que tiene el número 20. Vamos. 1S2, 2S2, 2P6, porque acá sí tengo un montón de electrones. Vamos a seguir con otro color. Pero ya salté. Entonces tengo que saltar a nivel 3, porque ya no tengo más. 3S, ¿cuántos puedo meter en el S? 2. 3S2, acá ya tengo 10. Acá tengo 12. 3S, 3P, porque sigue el P. ¿Cuántos puedo meter en el P? 6. Bien, veamos. Ahora que tengo. Acá tengo 10, 4 y 6 me da 10. Acá yo tengo 6 y 2 son 8, o sea que yo tengo 18. Pero yo tengo que llegar a 20. Entonces, ¿qué pasa? El nivel 2, el nivel 2 ya no me alcanza, tengo que pasar al nivel 3. Y lo que sigue sería el nivel 4, porque le dijimos que no le íbamos a tocar. Entonces, salto al nivel 4. 4S, 4S2, para completar los 20. 18, 20. Ahora, 4S2, yo estaría en el bloque S. Y es 2, 1, 2. Estaría por acá. Y a ese le corresponde el número de calcio. Si ustedes van a ver a la tabla periódica, se dan cuenta que tengo el calcio ahí. ¿Se entendió? Bien. Esto acá, búsquenlo y tiene una forma así. Tiki, tiki, tiki. Bueno, acá estaría el D, pero así. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes tienen que llenar según la flechita. Primero va esto, después va esto, después así. Siempre en orden descendiente. Fíjense, salto del 2P al 3S. Salto del 3P al 4S. Bueno, si ustedes hacían esto, ustedes podían comparar entre el número atómico 20
y el número 34. Y ahí les decía, bueno, si estoy acá y si estoy acá. Eso es más o menos cómo utilizarlo según la configuración electrónica. Pero ahora veamos qué quiere decir en dónde se ubican los elementos dentro de la tabla. Borro. Voy a dejar la parte superficial nomás. La parte superior quiero decir. Bien. Entonces, más o menos ya sabemos cómo ubicarlos. Bloque P, bloque S, bloque D. Hasta acá vamos bien. Che, profe, pero me explicaste más o menos en dónde entra cada elemento, pero no me dijiste qué características tiene. Fíjense lo siguiente. En química hay un numerito mágico, por así decirlo, que todos los elementos quieren tener, que es el número 8. Salvo el helio, el resto, todos quieren tener este numerito. Bien, que seguramente lo han escuchado en la teoría de Lewis. ¿Qué pasa? Resulta que si un elemento consigue tener 8 electrones en su último nivel de energía, ese elemento es estable. ¿Y quiénes tienen esos 8? Lo tiene el helio, lo tiene el neón, el argón, el xenón, creo que sí, el xenón. No, krypton. Y el xenón. ¿Qué pasa con estos elementos? Estos elementos de acá, esta columna de acá sería como la clase VIP de la tabla periódica. Ellos no se relacionan con nadie, o sea, tienen todo. Como tienen sus 8 electrones, bueno, salvo el helio, el resto tienen sus 8 electrones en el último nivel de energía, no necesitan de ningún elemento para poder existir, o sea, para poder estar. Son estables de manera natural. Por eso tienen un nombre que corresponde justamente a eso, gases inertes, porque se considera que no reaccionan. De hecho, hoy se sabe que sí reaccionan, pero no fácilmente. Ahora, ¿qué pasa con los que están al lado? Por ejemplo, arrancamos con el cabeza de grupo, que es el flúor. El flúor es como, yo siempre le digo a mis chicos que es como el tiranosaurio rex. Esto no es mío, esto salió de un libro de química inorgánica, el Geoff Rainer. Sería como el Hulk de la tabla periódica, o el tiranosaurio rex de Jurassic Park. Se come a todos. No hay nadie que le gane al flúor. Pero ¿por qué no hay nadie que le gane al flúor y por qué se come a todos? Porque el flúor es un elemento muy chiquito y si nosotros vemos su configuración electrónica, ¿qué es lo que pasa? Termina en 2s2, 2p5. ¿Eso qué quiere decir? Que en el nivel de energía 2, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? 7. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? Solamente le falta un electrón. Entonces, al flúor, que tiene carga -1, le falta un solo electrón. Y como el flúor quiere ser como estos, va a hacer lo posible para parecerse, o va a hacer lo posible para estar dentro de los gases nobles. Entonces, eso explica por qué el flúor se come a todos los de la tabla periódica y por qué es tan reactivo, básicamente. Entonces, si le falta un electrón, lo que va a hacer es, bueno, reaccionar. Bien. Todos los que están abajo del flúor, si ustedes se ponen a ver la tabla periódica, van a tener la misma terminación, S2P5. Vean al cloro. El cloro va a ser 3S2, 3P5. Si van al de abajo va a ser 4 y 4, que va a ser S2, P5. O sea que acá tenemos al cloro y acá tenemos al bromo y bajan más y tienen al yodo, pero todos tienen la misma terminación y todos tienen el mismo comportamiento. Se llaman halógenos. A todos estos entonces les falta uno, entonces le voy a poner la carga -1. Tómenlo así. A la columna de al lado, que el cabeza de grupo es el oxígeno,
Si nosotros vemos la configuración electrónica del oxígeno, van a darse cuenta que termina en 2s2, 2p4. En el nivel de energía 2, en el último orbital, tienen 6 electrones. ¿Cuántos electrones les faltan para llegar hasta acá, la estabilidad? Les faltan 2. Entonces van a tener cargament 2. Y le va a pasar lo mismo. Le va a pasar lo mismo más, o sea, no tan exacto como a todo este grupo, pero ellos van a tener una carga que van a querer agarrar todo el tiempo. O sea, le están faltando 2 electrones para llegar a 8, entonces van a intentar como sea llegar a esos 8. Entonces van a tener una tendencia a robar electrones. Igual que, bueno, estos se roban todo. Y así, a medida que me voy alejando, voy a tener una tendencia a intentar obtener lo que me falta. Entonces, a todos estos le van a faltar 2 electrones. Al nitrógeno, si acá le falta 1, si acá le faltan 2, al nitrógeno, cabeza de grupo, ¿cuánto le estarían faltando? 3. Entonces, el nitrógeno tendría menos 3. Y así. Entonces, para este grupo, todos chorean un electrón. Para este grupo, todos chorean 2 electrones. Y ustedes podrían decir, che, profe, pero yo vi que habían elementos, los que se les llaman metales, que son de carga positiva. Y sí, es verdad. Veamos. Vamos con el ejemplo de el potasio. ¿Qué pasaba con el potasio? El potasio tenía 1s2, 2p6, perdón, esto está mal, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, y acá tenía un 4s2. En el último nivel de energía, ¿cuál sería? 4. En el último nivel de energía yo tengo el único orbital que tiene el número más alto es este, que es 4s, y tengo 2. ¿Cuántos me faltan para llegar a 8? Me estarían faltando 6. O sea que yo tendría que robar 6 electrones. O bien, lo que yo podría decir es, en el anterior nivel de energía, en el nivel 3, ¿cuántos tengo? Y tengo 6, y tengo 2, y esto me da 8. La pregunta es simple, ¿qué es más trabajo? ¿Qué es más trabajo? ¿Robar 6 o ceder 2? Yo creo que más trabajo es robarlos. Entonces, si yo no quiero trabajar mucho para obtener un beneficio, yo quiero trabajar dentro de todo poco y guardarme energía. Entonces, lo que yo voy a hacer es ceder. Prefiero ceder. Está bien, no voy a estar en un nivel de energía muy alto, pero en el que voy a estar por debajo voy a estar bien, voy a estar muy estable. Entonces me conviene cederlos. O sea, voy a pertenecer a los grosos en otro nivel, básicamente. Entonces, todos estos tienen esa conducta o ese comportamiento, liberar electrones. Entonces, al liberar electrones, adquieren una carga positiva. Todos los de acá adquieren una carga más 1 y todos los de este sector adquieren la carga más 2. Ahora veamos. Si yo me pongo a pensarlo, estos reaccionan con cualquier cosa y estos, ¿qué es lo que tienen? Como están desesperados por conseguir la estabilidad, te van a entregar esa carga. Es por esta razón que uno no consigue con facilidad estos elementos en estado puro. Por ejemplo, el sodio metálico es muy poco frecuente que lo veamos en laboratorios, inclusive más de los colegios secundarios, porque es un elemento explosivo. El sodio metálico, el potasio y el litio en sí, cuando están en estado puro, al tocar
la humedad o el agua explotan. Y mientras más abajo me vaya, más explosivos son. Por eso tienen que conservarse de una manera especial. Estos elementos de acá, por otro lado, no tienen esta necesidad, ya que roban, entonces no, lo podemos encontrar en forma de gas. Yo puedo encontrar oxígeno gaseoso, puedo encontrar flúor gaseoso, cloro gaseoso. Es mucho más simple que cualquiera de estos. Bueno, esto es básicamente lo que tendrían que más o menos, o sea, lo que creíamos que podían llegar a hacer. Igual, cualquier duda, manden un mail. Yo sé que no es la clase ideal, no es la mejor clase de todas y sé que probablemente van a salir un montón de preguntas de acá, pero bueno, esto que nos está pasando nos agarró de improviso a todos y bueno, vamos a tratar de... La idea es que ustedes se lleven algo. Así que bueno, voy a armar más videitos de estos y cualquier cosa, bueno, consulten. Esto lo corto ahora. Nos vemos.